Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 15. Las catacumbas de San Sebastián. Ningún otro momento de su vida había sido para Franz tan impresionable, tan vivo, como el paso rápido que de la alegría a la tristeza sintió en aquel instante. Se hubiera dicho que Roma, bajo el soplo mágico de algún demonio nocturno, acababa de cambiarse en una vasta tumba. Por una casualidad que aumentaba aún las tinieblas, la luna se encontraba en su cuarto menguante. No debía salir hasta las 12 de la noche. Las calles que el joven atravesaba estaban sumergidas en la mayor oscuridad, pero como el trayecto era corto, al cabo de 10 minutos, su carruaje, o más bien el del conde, se detuvo delante de la Fonda de Londres. La comida estaba preparada, pero como Alberto había avisado que no le esperaran, Franz se sentó a comer solo a la mesa. Maese Pastrini, que acostumbraba a verlos comer juntos, se informó de la causa de su ausencia, pero Franz se limitó a responder que Alberto había recibido una invitación, a la cual había acudido. La súbita extinción de los Mocoletti, aquella oscuridad que había reemplazado a la luz, aquel silencio que había sucedido al ruido, habían dejado en el espíritu de Franz cierta tristeza que participaba también de alguna inquietud. Comió pues sin decir una palabra, a pesar de la oficiosa solicitud de su posadero, que entró 2 o 3 veces para informarse de si tenía necesidad de algo. Franz estaba resuelto a esperar a Alberto hasta bastante tarde. Pidió pues el carruaje para las 11, rogando a maese Pastrini que le avisase al instante mismo en que volviera Alberto. Pero transcurrieron las horas una tras otra, y al dar las 11 Alberto no había llegado aún. Franz se vistió y partió, avisando a su posadero de que pasaría la noche en casa del duque de Bracciano. La casa del duque de Bracciano era una de las mejores de Roma. Su esposa, una de las últimas herederas de los Colonna, hace los honores de ella de una manera perfecta, y de esto resulta que las fiestas que da tienen una celebridad europea. Franz y Alberto habían llegado a Roma con cartas de recomendación para él. Así pues, su primera pregunta fue interrogar a Franz, que había sido de su compañero de viaje. Franz le respondió que se había separado de él en el momento de apagar los Mocoletti, y la había perdido de vista en la vía Macello. «¿Entonces no habrá vuelto?», preguntó el duque. «Hasta ahora le he estado aguardando», respondió Franz. «¿Y sabe a dónde iba?». «No exactamente. Sin embargo, creo que se trataba de una chica». «Diablo, mal día es este o mala noche para tardar de ese modo. ¿Verdad, señora condesa?». Estas últimas palabras se dirigían a la condesa G, que acababa de llegar y que se paseaba apoyada en el brazo del señor Torlonia, hermano del duque. «Creo por el contrario que es una noche encantadora», respondió la condesa. «Y los que están aquí no se quejarán más que de una cosa, de que pasará demasiado pronto». «Pero», replicó el duque sonriendo, «yo no hablo de las personas que están aquí, porque de ellas no corren más peligro los hombres que al de enamorarse de usted, y las mujeres que al de caer enferma de celos al contemplar su hermosura. Hablo de los que recorren las calles de Roma». «Oh, ¿y quién recorre las calles de Roma a esta hora, como no sea para venir a este baile?» «Nuestro amigo el vizconde de Morcerf, condesa, de quien me separé dejándole con su desconocida hacia las 7 de la noche, y a quien no he visto después». «¿Cómo? ¿Y no sabe dónde está?» «Ni lo sospecho». «¿Y tiene armas?» «¿Cómo iba a tenerlas si estaba disfrazado?» «No debería haberle dejado ir», dijo el duque a Franz. «Usted que conoce mejor a Roma». Sí, lo mismo hubiera sido que se hubiese intentado detener al número 3 de los Barberi, que ha ganado hoy el premio de la carrera. Además, ¿qué creen que le ocurra?» «¿Quién sabe? La noche está sombría y el Tíber está cerca de la vía Marcello». Franz se estremeció al ver que el duque y la condesa estaban tan acordes con sus inquietudes personales.
También he dejado dicho en la fonda que tenía el honor de pasar la noche en su casa, señor duque, y deben venir a anunciarme su vuelta. Miren, creo que allí viene buscándonos uno de mis criados. El duque no se engañaba. Al ver a Franz, el criado se acercó a él. Excelencia, dijo, el dueño de la fonda de Londres le manda avisar que un hombre lo espera en su casa, con una carta del vizconde de Morcerf. ¿Con una carta del vizconde? Sí. ¿Y quién es ese hombre? No lo sé. ¿Por qué no ha venido a traerla aquí? El mensajero no ha dado ninguna explicación. ¿Y dónde está el mensajero? En cuanto me vio entrar en el salón del baile para avisarle, se marchó. ¡Ah, Dios mío!, dijo la condesa a Franz. Ve pronto, pobre joven. Tal vez le habrá sucedido alguna desgracia. Voy volando. ¿La volveremos a ver para saber de él? Sí, si la cosa no es grave. Si no, no respondo de lo que será de mí mismo. En todo caso, prudencia. Descuide. Franz tomó el sombrero y partió inmediatamente. Había mandado venir su carruaje a las 2, pero por fortuna el Palacio Bracciano, que da por un lado a la calle del Corso y por otro a la Plaza de los Santos Apóstoles, está a 10 pasos de la Fonda de Londres. Al acercarse a esta, Franz vio un hombre en pie en medio de la calle, y no dudó un solo instante de que era el mensajero de Alberto. Se dirigió a él, pero con gran asombro de Franz, el desconocido fue quien primero le dirigió la palabra. «¿Qué me quiere, excelencia?», dijo dando un paso atrás, como un hombre que desea estar siempre en guardia. «¿No eres tú quien me trae una carta del vizconde de Morcerf? ¿Es su excelencia quien vive en la fonda de Pastrini?» «Sí». ¿Es su excelencia el compañero de viaje del vizconde?» «Sí». «¿Cómo se llama su excelencia?» «El barón Franz de Epinay». «Muy bien. Entonces es a su excelencia a quien va dirigida esta carta». «¿Exige respuesta?», preguntó Franz, tomándole la carta de las manos. «Sí, al menos su amigo la espera». «Sube a mi habitación. Allí se la daré». «Prefiero esperar aquí», dijo riéndose el mensajero. «¿Por qué?» «Su excelencia lo comprenderá cuando haya leído la carta». «¿Entonces lo encontraré aquí mismo?» «Sin duda alguna». Franz entró. En la escalera encontró a maese Pastrini. «¿Y bien?», le preguntó. «¿Y bien qué?», le respondió Franz. «¿Vio al hombre que desea hablarle de parte de su amigo?», le preguntó a Franz. «Sí, lo vi, y me entregó esta carta. Haz que traigan una luz a mi cuarto». El posadero transmitió esta orden a un criado. El joven había encontrado a maese Pastrini muy asustado, y esto había aumentado naturalmente su deseo de leer la carta. Se acercó a la bujía, así que estuvo encendida, y desdobló el papel. La misiva estaba escrita de mano de Alberto, firmada por él mismo, y Franz la leyó 2 o 3 veces una tras otra. Tan lejos estaba de esperar su contenido. He aquí lo que decía. «Querido amigo, en el mismo instante que recibas la presente, ten la bondad de tomar mi cartera, que hallarás en el cajón cuadrado del escritorio. La letra de crédito únela a la tuya. Si ello no basta, corre a la casa de Torlonia, toma inmediatamente 4.000 piastras y entrégalas al portador. Es urgente que esta suma me sea dirigida sin tardanza. No quiero encarecerte más la puntualidad, porque cuento con tu eficacia, como en caso igual podrías contar con la mía. Postdata. I believe now to be Italian banditti. Tu amigo, Alberto de Morcerf». Debajo de estos renglones había escritas, con una letra extraña, estas palabras italianas. «Si alle 6 della mattina, le 4.000 piastre non sono nelle mie mani. Alle 7 il conde Alberto avrà cessato di vivere. Luigi Vampa». Esta segunda firma fue para Franz sumamente elocuente, y entonces comprendió la repugnancia del mensajero en subir a su cuarto. La calle le parecía más segura. Alberto había caído en manos del famoso jefe de bandidos, cuya existencia tan fabulosa le había parecido. No había tiempo que perder. Corrió al escritorio, lo abrió, halló en el cajón indicado la consabida cartera, y en ella la carta de crédito que era de valor de 6.000 piastras, pero a cuenta de la cual Alberto había ya tornado y gastado la mitad, es decir, 3.000.
Por lo que a Franz se refiere, no tenía ninguna letra de crédito. Como vivía en Florencia y había venido a Roma para pasar en ella 7 u 8 días solamente, tan solo tenía unos 100 luises, y de esos 100 luises le quedaban 50 a lo sumo. Necesitaba, de consiguiente, 7 a 800 piastras para que entre los dos pudiesen reunir la suma pedida. Es verdad que Franz podía montar en un caso semejante con la bondad del señor Torlonia. Así pues, se disponía a volver al palacio Bracciano sin perder un instante, cuando de súbito una idea cruzó por su imaginación. Pensó en el conde de Montecristo. Franz iba a dar la orden de que avisaran a Maese Pastrini, cuando éste en persona se presentó en la puerta. «Querido señor Pastrini», le dijo ansiosamente, «¿cree que el conde esté en su cuarto?» «Sí, excelencia, acaba de entrar». «¿Habrá tenido tiempo de acostarse?» «Lo dudo». «Llame entonces a su puerta y pídale en mi nombre permiso para presentarme en su habitación». Maese Pastrini se apresuró a seguir las instrucciones que le daban. 5 minutos después estaba de vuelta. «El conde está esperando, su excelencia», le dijo. Franz atravesó el corredor y un criado le introdujo en la habitación del conde. Se hallaba en un pequeño gabinete que Franz no había visto antes y que estaba rodeado de divanes. El mismo conde le salió al encuentro. «Oh, ¿a qué debo el honor de esta visita?», le preguntó. «¿Vienes a cenar conmigo? Si así fuera, me complacería en extremo tu franqueza». «No, vengo a hablarle de un asunto muy grave». «¿De un asunto?», dijo el conde mirando a Franz con la fijeza y atención que le eran habituales. «¿Y de qué asunto?». «¿Estamos solos?». El conde se dirigió a la puerta y volvió. «Completamente», le dijo. Franz le mostró la carta de Alberto. «Léala, por favor». El conde leyó la carta. «Vaya, vaya», exclamó cuando hubo terminado la lectura. «¿Ha leído la postdata?» «Sí, la he leído también». «Si a las 6 de la mañana las 4.000 piastras no suenan en mi mano, a las 7, el conde Alberto habrá cesado de vivir. Luigi Vampa». «¿Qué dice esto?», preguntó Franz. «¿Tienes la suma que te pide?» «Sí, menos 800 piastras». El conde se dirigió a su gaveta, la abrió y tiró de un cajón lleno de oro que se abrió por medio de un resorte. «Espero», le dijo a Franz, «que no me harás la injuria de dirigirte a otro que a mí». «Bien ve, que a usted me he dirigido primero que a otro». «Te lo agradezco mucho. Toma». E hizo señas a Franz de que tomara del cajón cuanto necesitara. «¿Es necesario enviar esa suma a Luigi Vampa?», preguntó el joven, mirando a su vez fijamente al conde. «Que si es preciso, júzgalo tú mismo por la postdata, que ni puede ser más concisa ni más terminante». «Creí que usted podría hallar algún medio que simplificara mucho el negocio». «¿Y cuál?», preguntó el conde asombrado. «Por ejemplo, si fuéramos a ver a Luigi Vampa juntos, estoy convencido de que no rehusaría la libertad de Alberto». «¿A mí? ¿Y qué influencia quieres que tenga yo sobre ese bandido? ¿No acaba de hacerle uno de esos servicios que jamás pueden olvidarse?» «¿Cuál? ¿No acaba de salvar la vida a Pepino?» «Ajá. ¿Quién te ha dicho eso?» «¿Qué importa si lo sé?» El conde permaneció un instante silencioso y con las cejas fruncidas. «¿Y si yo fuera a ver a Vampa, me acompañarías?» «Si no fuese desagradable mi compañía, ¿por qué no?» «Pues bien, vámonos al instante. El tiempo es hermoso, y un paseo por el campo de Roma no puede menos de aprovecharnos». «¿Llevaremos armas?» «¿Para qué?» «¿Dinero?» «Es en vano. ¿Dónde está el hombre que te ha traído ese billete?» «En la calle». «¿En la calle?» «Sí». «Voy a llamarle, porque preciso será que averigüemos hacia dónde hemos de dirigirnos». «Puede ahorrarse ese trabajo, pues por más que se lo dije, no ha querido subir». «Si yo lo llamo, verás cómo no opone dificultad». El conde se asomó a la ventana del gabinete que caía a la calle y emitió cierto silbido peculiar. El hombre de la capa se separó de la pared y se plantó en medio de la calle. «Salite», dijo el conde, con el mismo tono que si hubiera dado una orden a su criado. El mensajero obedeció sin vacilar,
más bien con prisa, y subiendo la escalera, entró en la fonda. 5 minutos después, estaba a la puerta del gabinete. «Vaya, ¿eres tú, Pepino?», dijo el conde. Pero Pepino, en lugar de responder, se postró de hinojos, cogió una mano del conde y la aplicó a sus labios repetidas veces. «Vaya, vaya», dijo el conde. «¿Aún no has olvidado que te he salvado la vida? Eso es extraño, porque no ha pasado mucho tiempo». «No, excelencia, y no lo olvidaré en toda mi vida», respondió Pepino, con el acento de un profundo reconocimiento. «¿Nunca? Eso es mucho pedir, pero en fin. Bueno es que así lo creas, Pepino. Levántate y responde». Pepino dirigió a Franz una mirada inquieta. «Oh, ¿él? Puedes hablar delante de su excelencia. Es uno de mis amigos. ¿Permites que te dé ese título?», dijo en francés el conde, volviéndose hacia Franz. «Es necesario para excitar la confianza de este hombre». «Puede hablar delante de mí», exclamó Franz, dirigiéndose al mensajero. «Soy un amigo del conde». «Enhorabuena», dijo Pepino, volviéndose a su vez hacia el conde. «Interrógueme su excelencia que yo responderé». «¿Cómo fue a parar el conde Alberto a manos de Luigi?». «Excelencia, el carruaje del francés se ha encontrado muchas veces con aquel en que iba Teresa». «¿La querida del jefe?». «Sí, excelencia, el francés la empezó a mirar y a hacer señas. Teresa se divertía en dar a entender que no le disgustaban. El francés le arrojó unos ramilletes y ella hizo otro tanto, pero todo con el consentimiento del jefe que iba en el coche». «¿Cómo?», exclamó Franz. «¿Luigi Vampa iba en el mismo carruaje que las aldeanas romanas?». «Era el que conducía disfrazado de cochero», respondió Pepino. «¿Y después?», preguntó el conde. «Luego el francés le quitó la máscara. Teresa, siempre con consentimiento del jefe, hizo otro tanto. El francés pidió una cita. Teresa concedió la cita pedida, pero en lugar de Teresa, fue Beppo quien estuvo en las gradas de San Giacomo». «¿Cómo?», interrumpió Franz. «Aquella aldeana que le arrancó el mocoleto». «Era un muchacho de 15 años», respondió Pepino. «Pero no debe de ningún modo avergonzarse el amigo de su excelencia de haber caído en el lazo, porque no es el primero a quien Beppo ha echado el guante de este modo». «¿Y qué hizo Beppo? ¿Lo condujo fuera de la ciudad?», preguntó el conde. «Exactamente. Un carruaje estaba al extremo de la vía Macello. Beppo subía invitando al francés a que subiera también, el cual no aguardó a que se lo repitiera. Beppo le anunció que iba a conducirla a una población que estaba a una legua de Roma, y el francés dijo que estaba a punto de seguirla al fin del mundo. El coche se dirigió enseguida a la calle de Ripetta, llegó a la puerta de San Pablo, y a unos 200 pasos de la misma, estando ya en el campo, como el francés redoblaba sus instancias amorosas, siempre persuadido de que iba junto a una mujer, Beppo se levantó y le puso en el pecho los cañones de 2 pistolas. Al punto el cochero detuvo los caballos, se volvió sobre su asiento e hizo otro tanto. Al propio tiempo, 4 de los nuestros que estaban ocultos en las orillas del Almo se alzaron a las portezuelas. El francés tenía, por lo que se vio, bastante deseo de defenderse y aún estranguló un poquillo a Beppo, según he oído decir, pero nada podía contra 5 hombres completamente armados, y no tuvo por consiguiente más remedio que rendirse. Le hicieron bajar del carruaje, siguieron la orilla del río y le condujeron ante Teresa y Luigi, que le esperaban en las catacumbas de San Sebastián. «¿Qué tal?», dijo el conde dirigiéndose a Franz. «¿Qué te parece esta historia?». «Que la encontraría muy chistosa si no fuese el pobre Alberto su protagonista». «El caso es», dijo el conde, «que si no llegas a encontrarme en casa, hubiera sido una aventura que hubiese costado bastante cara a tu amigo. Pero tranquilízate, tan solo le costará el susto». «¿Con qué vamos en su búsqueda enseguida?», preguntó Franz. «Sí, y de inmediato, debido a que se halla en un lugar no muy pintoresco. ¿Has visitado alguna vez las catacumbas de San Sebastián?». «No, jamás he descendido a ellas, pero me había propuesto hacerlo algún día». «Pues aquí se te presenta una buena ocasión la más oportuna que pueda desearse». «¿Tiene listo su coche?». «No, pero poco importa, porque es mi costumbre el tener siempre uno prevenido y enganchado noche y día». «¿Enganchado?». «Sí, soy muy caprichoso».
Preciso es confesarlo. Muchas veces al levantarme, al acabar de comer, a medianoche, se me ocurre marchar a un punto cualquiera y parto enseguida. El conde tiró de la campanilla y se presentó a su ayuda de cámara. Que saquen el coche y que saquen las pistolas. En cuanto al cochero, es inútil que se le despierte, porque allí lo conducirá. Al cabo de un instante se oyó el ruido del carruaje, que se detuvo delante de la puerta. El conde sacó su reloj. Las 12:30. Hubiéramos tenido tiempo hasta las 5 de la mañana para marchar. Aún habríamos llegado a tiempo. Pero tal vez esta demora hubiera hecho pasar una mala noche a tu compañero. Más vale que vayamos enseguida a arrancarle del poder a los infieles. ¿Estás aún decidido a acompañarme? Más que nunca. Vamos entonces. Franz y el conde salieron, seguidos de Pepino. A la puerta encontraron el carruaje. Alí estaba en el pescante, y Franz reconoció en él al esclavo mudo de la gruta de Montecristo. Franz y el conde montaron en el carruaje. Pepino fue a sentarse al lado de Alí, y los caballos arrancaron a escape. Seguramente había recibido instrucciones de antemano, puesto que se dirigió a la calle del Corso, atravesó el campo Bacchiano, subió por la vía de San Gregorio y llegó a la puerta de San Sebastián. Al llegar a ella, el conserje quiso oponer dificultades, mas el conde de Montecristo le presentó un permiso del gobernador de Roma para entrar y salir de la ciudad a cualquier hora, así de día como de noche. Se abrió pues el rastrillo, recibió el conserje a un Luis por ese trabajo, y pasaron. El camino que siguió el coche fue la antigua vía Appia, que ostenta una pared de tumbas a uno y otro lado. De trecho en trecho, a la luz de la luna que comenzaba a salir, le parecía a Franz ver un centinela destacarse de las ruinas, mas al punto, a una señal de Pepino, volvía a ocultarse en la sombra y desaparecía. Un poco antes de llegar al circo de Caracalla, el carruaje se paró. Pepino fue a abrir la portezuela y el conde y Franz se apearon. Dentro de 10 minutos, dijo el conde a su compañero, habremos llegado al término de nuestro viaje. Llamó a Pepino aparte, le dio una orden en voz baja, y Pepino se marchó después de haberse provisto de una antorcha que sacó del cajón del coche. Transcurrieron 5 minutos, durante los cuales Franz vio al pastor entrar por un estrecho y tortuoso sendero, practicado en el movedizo terreno que forma el piso de la llanura de Roma, desapareciendo tras los gigantescos arbustos rojizos, que parecen las erizadas melenas de algún enorme león. Ahora, dijo el conde, sigámoslo. Franz y el conde avanzaron a su vez por el mismo sendero, el que, a unos 100 pasos, declinando notablemente el terreno, les condujo al fondo de un pequeño valle, en el que divisaron 2 hombres platicando a la sombra de los arbustos. ¿Hemos de seguir avanzando?, preguntó Franz al conde. ¿O será preciso esperar? Avancemos, porque Pepino debe haber comunicado al centinela nuestra llegada. En efecto, uno de aquellos 2 hombres era Pepino, el otro un bandido que estaba de centinela. Franz y el conde se le acercaron, y el bandido lo saludó. Excelencia, dijo Pepino dirigiéndose al conde, si quiere seguirme, la entrada que conduce a las catacumbas está a 2 pasos de aquí. No tengo inconveniente, contestó el conde. Marche adelante. En efecto, detrás de un espeso matorral y en medio de unas rocas se veía una abertura por la que apenas podía pasar un hombre. Pepino se deslizó el primero por aquella hendidura, mas apenas se internó algunos pasos, el subterráneo fue ensanchándose. Entonces se detuvo, encendió su antorcha y volvió el rostro para ver si le seguían. El conde fue el primero que se introdujo por aquella especie de lumbrera, y Franz siguió detrás de él. El terreno se inclinaba en una pendiente suave, y a medida que se iba uno internando, mayores dimensiones presentaba aquel conducto subterráneo, mas Franz y el conde se veían aún precisados a caminar agachados, y en manera alguna podían avanzar 2 personas a la vez. Anduvieron así trabajosamente como unos 50 pasos, cuando se vieron detenidos por un «¿Quién vive?», viendo al mismo instante brillar en medio de la oscuridad, sobre el cañón de una carabina, el reflejo de su propia antorcha. «Amigos», dijo Pepino. Y adelantándose solo, dijo en voz baja algunas palabras a este segundo centinela, quien, como el primero,
saludó a los nocturnos visitantes, dando a entender con un gesto que podían continuar su camino. El centinela guardaba la entrada de una escalera que contendría unas 20 gradas, por las que bajaron el conde y Franz. Se hallaron en una especie de encrucijada de edificios mortuorios. 5 caminos diferentes salían divergentes de aquel punto como los rayos de una estrella, y las paredes que los limitaban, llenas de nichos sobrepuestos y que guardaban la forma del ataúd, indicaban que habían por fin entrado en las catacumbas. En una de aquellas cavidades cuya extensión era imposible apreciar, se divisaba una luz, o por lo menos sus reflejos. El conde golpeó amigablemente con una mano el hombro de Franz. «¿Quieres ver el campamento de bandidos?», le dijo. «Con muchísimo gusto», contestó Franz. «Pues bien, ven conmigo. Pepino, apaga la antorcha». Pepino obedeció, y Franz y el conde se hallaron sumidos en la más profunda oscuridad. Tan solo unos 50 pasos de distancia continuaban reflejándose en las paredes algunos destellos rojizos que se habían hecho más visibles cuando Pepino hubo apagado la antorcha. Avanzaron pues silenciosamente, guiando el conde a Franz, como si hubiese tenido la singular facultad de distinguir los objetos a través de las tinieblas. Al fin, Franz empezaba a distinguir con mayor claridad los lugares por los que pasaban, a medida que se aproximaban a los reflejos que les servían de orientación. 3 arcos, de los cuales el del centro servía de puerta de entrada, les daban paso. Estos arcos daban por un lado al corredor en que estaba Franz y el conde, y por otro un grande espacio cuadrado, enteramente cuajadas sus paredes de nichos semejantes a los que ya hemos hablado. En medio de este aposento se elevaban 4 piedras, que probablemente en otro tiempo sirvieron de altar, como lo indicaba la cruz en que terminaban. Una sola lámpara colocada sobre el pedestal de una columna iluminaba con su pálida y vacilante luz la extraña escena que se ofreció a la vista de los 2 visitantes, ocultos en las sombras. Un hombre estaba sentado, apoyando el codo en dicha columna, leyendo, vuelto de espaldas a los arcos, por cuya abertura le observaban los recién llegados. Este era el jefe de la banda, Luigi Vampa. A su alrededor, agrupados a su capricho, envueltos en sus capas, o tendidos sobre una especie de banco de piedra que rodeaba todo aquel columbarium, se distinguían una veintena de bandidos, todos con las armas junto a sí. En el fondo, silencioso, apenas visible y semejante a una sombra, se paseaba un centinela por delante de una especie de agujero que apenas se distinguía, porque parecían ser las tinieblas en aquel punto mucho más densas. Cuando el conde creyó que Franz había contemplado bastante ese pintoresco cuadro, aplicó el dedo sobre sus labios para recomendarle silencio, y subiendo los 3 escalones que mediaban entre el corredor y el columbarium, entró en la sala por el arco del centro. Se dirigió a Vampa, el cual estaba tan embebido en su lectura que ni tan siquiera oyó el ruido de sus pasos. «¿Quién vive?», gritó el centinela, menos preocupado, y que distinguió la luz de la lámpara, una especie de sombra que aumentaba de tamaño a medida que se acercaban por detrás a su jefe. A este grito, Vampa se levantó con prontitud, sacando al mismo tiempo una pistola que llevaba en su cinturón. En un abrir y cerrar de ojos, todos los bandidos estuvieron en pie, y 20 bocas de carabinas apuntaron al conde. «¿Qué es esto?», dijo tranquilamente este, con voz enteramente segura, y sin que se contrajera un solo músculo de su rostro. «¿Qué es eso, mi querido Vampa? Creo que mueves mucho estrépito para recibir a un amigo». «Abajo las armas», gritó el jefe, haciendo con la mano un ademán imperativo, mientras que con la otra se quitaba respetuosamente el sombrero, y luego, dirigiéndose al singular personaje que dominaba en esta escena: «Perdone, señor conde, pero estaba tan lejos de esperar el honor de su visita que no lo había reconocido». «Creo, Vampa, que eres falto de memoria en muchas cosas, y que no tan solo olvidas las facciones de ciertos sujetos, sino también los pactos que median entre tú y ellos». «¿Y qué pactos he olvidado, señor conde?», preguntó el bandido, con un tono que demostraba estar dispuesto a reparar el error, caso de haberlo cometido. «No habíamos convenido», dijo el conde, «en que no tan solo mi persona, sino también las de mis amigos, te serían sagradas». «¿Y en qué he faltado tales pactos, excelencia?». «Has hecho prisionero esta noche y transportado aquí al vizconde Alberto de Morcerf», añadió el conde con un timbre tal de voz que hizo estremecer a Franz.
que es uno de mis amigos. Vive en la misma fonda que yo. Ha paseado el corso los 8 días de carnaval en mi propio coche. Y sin embargo, te lo repito, le has hecho prisionero, lo has transportado aquí. Y, añadió el conde, sacando una carta de su bolsillo, le has puesto el precio como si fuera una persona cualquiera. ¿Por qué no me informaron de todas esas circunstancias todos ustedes?, dijo el jefe, dirigiéndose hacia aquellos hombres que retrocedían ante su mirada. ¿Por qué me han expuesto de este modo a faltar a mi palabra con un sujeto como el señor conde, que tiene nuestra vida en sus manos? Por la sangre de Cristo, si llegara a sospechar que alguno de ustedes sabía que el joven era amigo de su excelencia, yo mismo le levantaría la tapa de los sesos. ¿Lo ves?, dijo el conde dirigiéndose a Franz. ¿No te había dicho yo que esto había sido tan solo una equivocación? ¿Cómo? ¿No vienes solo?, preguntó Vampa con inquietud. He venido con la persona a quien iba dirigida esa carta, y a quien he querido probar que Luigi Vampa es un hombre que sabe guardar su palabra. Aproxímate, excelencia, le dijo a Franz. Aquí tienes a Luigi Vampa. ¿Qué va a decir de lo contrariado que le tiene este error que ha cometido? Franz se acercó. El jefe se adelantó unos pasos. Sea bienvenido entre nosotros, excelencia. Ya ha oído lo que acaba de decir el señor conde y lo que yo le he respondido. Ahora, añadiré que desearía, aunque me costara las 4.000 piastras en que había fijado el rescate de tu amigo, que no hubiese acontecido semejante suceso. Pero, dijo Franz, mirando con inquietud a su alrededor, no veo al prisionero. ¿Dónde está? Supongo que no le habrá sobrevenido una desgracia, preguntó el conde, frunciendo las cejas casi imperceptiblemente. El prisionero está allí, dijo Vampa señalando con la mano el agujero, ante cuya entrada se paseaba el bandido de centinela. Y voy yo mismo a anunciarle que está en libertad. El jefe se adelantó seguido del conde y de Franz, hacia el sitio que había destinado como cárcel de Alberto. ¿Qué hace el prisionero?, preguntó Vampa al centinela. Le juro, capitán, que no lo sé, contestó este. Hace más de una hora que ni siquiera le he oído moverse. Vengan, excelencias, dijo Vampa. El conde y Franz subieron 7 a 8 escalones, precedidos por el jefe, que descorrió un cerrojo y empujó una puerta. Entonces, a la luz de una lámpara, semejante a la que iluminaba el columbarium, vieron a Alberto, que envuelto en una capa que le prestara uno de los bandidos, estaba tendido en un rincón, gozando de las dulzuras del sueño más profundo y pacífico. Vaya, dijo el conde sonriendo del modo que le era peculiar. No me parece mal para un hombre que había de ser fusilado a las 7 de la mañana. Vampa miraba al joven dormido con cierta admiración, pudiéndose deducir muy bien de su mirada que no era en verdad insensible a una prueba, sino de valor, cuando menos de serenidad. Tiene razón, señor conde, dijo. Este hombre debe de ser uno de sus amigos. Luego se acercó a Alberto y le tocó en un hombro. Excelencia, le dijo, haga el favor de despertarse si le place. Alberto extendió los brazos, se frotó los párpados y abrió los ojos. ¿Es usted, capitán? ¡Diablos! Hubiera hecho muy bien en dejarme dormir. Tenía un sueño muy agradable y creía que estaba bailando un galope en casa de Torlonia con la condesa G. Dicho esto, sacó el reloj y lo miró para saber el tiempo que había transcurrido. 1:30 de la madrugada. ¿Por qué diablos me despiertan a esta hora? Para decirle que está en libertad, excelencia. Amigo mío, dijo Alberto con perfecta serenidad. En lo sucesivo guarda bien en la memoria esta máxima del gran Napoleón. No me despertaron sino para las malas nuevas. Si me hubieran dejado dormir, hubiera acabado mi galop y lo hubiera estado agradecido toda mi vida. Pero puesto que dices que ahora soy libre, quiere decir que habrían pagado mi rescate, ¿no es esto? No, excelencia. Pues, ¿cómo me ponen en libertad? Un individuo al que nada puede negarse ha venido a reclamarnos. ¿Hasta aquí? Hasta aquí. ¡Oh, por Cristo! ¿Qué es una tremenda galantería? Alberto miró a su alrededor y descubrió a Franz. ¿Cómo? ¿Eres tú, mi querido Franz? ¿Es posible que tu amistad para conmigo haya llegado a tal extremo? No, contestó este. ¿A quién se lo debes? Es a nuestro vecino, el conde de Montecristo. ¡Diantre, señor conde!
dijo con jovialidad Alberto, ajustándose el corbatín y arreglándose el traje. Que es un hombre magnífico en todos conceptos. Espero que me considere ligado a usted con los vínculos de una eterna gratitud. Primero por la cesión de su carruaje, luego por ese suceso. Y tendió al conde su mano, que éste vaciló un momento en estrechar, pero se le estrechó al fin del modo más cordial. El bandido contemplaba esa escena con aire estupefacto. Se hallaba acostumbrado a ver temblar en su presencia a los prisioneros, pero ahora había encontrado a uno cuyo humor festivo no sufriera la menor alteración. Por lo que hace a Franz, estaba altamente satisfecho y halagado al considerar que Alberto había sabido sostener el honor nacional ante toda una reunión de bandidos. «Mi querido Alberto», le dijo, «si quieres darte prisa, todavía llegaremos a tiempo de poder acabar la noche en casa de Torlonia. Continuarás tu galop en el punto mismo en que lo suspendiste, y de este modo no le guardarás rencor alguno al señor Luigi, que realmente se ha portado en este asunto con una extremada galantería». «Tienes razón, en efecto. Creo que si nos apresuramos podemos llegar casi antes de las 2. Señor Luigi, ¿hay que cumplir alguna otra formalidad antes de marcharse?» «Ninguna, caballero. Está libre como el aire». «En este caso, que lo pasen bien. Vamos, señores, vamos». Y Alberto, seguido de Franz y del conde, bajó la escalera y atravesó la gran sala cuadrada. Todos los bandidos estaban de pie, sombrero en mano. «Pepino», dijo el jefe, «dame la antorcha». «¿Qué vas a hacer?», inquirió Montecristo. «Conducirlos hasta afuera», dijo el capitán. «Es la más pequeña prueba que puedo darles de mi adhesión a su excelencia». Dichas estas palabras, tomando la antorcha encendida de las manos del pastor, marchó delante de sus huéspedes, no como un criado que ejecuta un acto de servidumbre, sino como un rey que precede a los embajadores. Al llegar a la puerta se inclinó. «Ahora, señor conde», dijo, «le renuevo mis protestas y espero que no me guarde ningún resentimiento por lo que acaba de suceder». «No, mi querido Vampa. Por otra parte, enmienda sus errores con tanta galantería que casi uno se ve tentado a agradecer el que los hayas cometido». «Señores», repuso el jefe, dirigiéndose a los dos jóvenes, «tal vez la oferta se les hará poco atractiva, mas si algún día llegasen a tener deseos de hacerme una nueva visita, estén seguros de que serán bien recibidos donde quiera que me encuentre». Franz y Alberto saludaron. El conde salió el primero, Alberto enseguida, y Franz quedó el último. «¿Su excelencia tiene algo que mandarme?», dijo Vampa sonriendo. «Sí», contestó Franz. Quiero decir, tengo curiosidad por saber qué obra era la que leía con tanta atención cuando hemos llegado». «Los comentarios de César», dijo el bandido. «Es mi libro predilecto». «¿Qué haces?», preguntó Alberto. «¿Nos sigues o te quedas?». «Al momento, ya voy», contestó Franz, y salió a su vez del pasadizo. Habrían andado ya algunos pasos, cuando Alberto les detuvo para volver atrás. «¿Me permite, capitán?», y encendió tranquilamente un cigarro en la antorcha de Luigi Vampa. «Ahora, señor conde», le dijo, «apresurémonos cuanto sea posible, porque deseo con viva impaciencia terminar la noche en casa del duque Bracciano». Hallaron el coche en el punto en que lo dejaron. El conde dijo una sola palabra en árabe, Ali, y los caballos partieron a escape. Marcaban las 2 en punto el reloj de Alberto, cuando los amigos entraron en el salón de baile. Su regreso llamó altamente la atención, mas como entraron juntos, todas las inquietudes que la ausencia de Alberto motivara cesaron enseguida. «Señora», dijo Morcerf, dirigiéndose a la condesa, «ayer tuvo la bondad de prometerme un galop. Cierto es que vengo algo tarde a reclamarle tan satisfactoria promesa, pero aquí está mi amigo, cuya veracidad conoce, que le dirá que la tardanza no ha sido por culpa mía». Y como en este instante la música preludiaba a un galop, Alberto ciñó con su brazo el talle de la condesa y desapareció con ella entre el torbellino de danzantes. En todo el resto de la noche, Franz no pudo apartar de su imaginación el singular estremecimiento que recorrió todo el cuerpo del conde de Montecristo en el instante en que se vio precisado a estrechar la mano que Alberto le tendió.
Capítulo 16. La cita. Al día siguiente, las primeras palabras que pronunció Alberto fueron para proponer a Franz el ir a visitar al conde. Ya le había dado las gracias la noche anterior, pero creía que por un servicio como aquel valía la pena repetírselas. Franz, a quien una atracción mezclada de terror le traía hacia el conde de Montecristo, no quiso dejarle ir solo a casa de aquel hombre y decidió acompañarlo. Ambos fueron introducidos y 5 minutos después se presentó el conde. «Señor conde», le dijo Alberto, «permítame que se lo repita hoy lo que ayer le expresé mal, y es que no olvidaré jamás en qué circunstancia me ha socorrido, y que siempre recordaré que le debo casi mi vida». «Querido vecino», respondió el conde riendo, «exageras tu agradecimiento. Me debes una pequeña economía de unos 20.000 francos en tu cartera de viaje, y nada más. Bien ves que no merece la pena volver a hablar de ello, y por mi parte te felicito cordialmente, pues has estado admirable en valor y en sangre fría». «¿Qué quiere, conde? Me he figurado que había tenido una disputa, que ella había seguido un duelo, y he querido hacer comprender una cosa a esos bandidos, que aunque en todos los países del mundo se baten, solo los franceses se baten riendo. Sin embargo, como mi agradecimiento para con usted no es menos grande, vengo a preguntarle si yo, mis amigos o mis conocidos le podrían ser útiles en algo. Mi padre, el conde de Morcerf, que es de origen español, ocupa una elevada posición en Francia y en España. Vengo pues a ponerme yo y las personas que me aprecian a su disposición. Para que te des cuenta de hasta qué punto llega mi franqueza, te confieso, señor de Morcerf, que esperaba tu oferta y la acepto de todo corazón. Ya había yo contado contigo para pedirte un servicio». «¿Cuál?» «Jamás he estado en París». «¿Cómo? ¿Ha podido vivir sin ver París? Parece increíble». «Y sin embargo, ya ves que no lo es. Pero reconozco como tú que continuar por más tiempo en la ignorancia de la capital del mundo inteligente es cosa imposible. Aún hay más. Tal vez hubiera hecho ese indispensable viaje hace tiempo, si hubiera conocido a alguno que pudiera introducirme en ese mundo, en el que no tengo relación ninguna». «¡Ja! Un hombre como usted». «Me halagas demasiado, pero como yo no conozco en mí mismo otro mérito que el de poder competir, en cuanto a millones, con tus más ricos banqueros, y puesto que mi viaje a París no es para jugar a la bolsa, quiere decir que eso es lo único que me ha detenido. Ahora me decide tu oferta. Veamos. Te comprometes, mi querido señor de Morcerf». Y el conde acompañó esas palabras con una sonrisa singular. «¿Te comprometes que cuando vaya a Francia, a abrirme las puertas de ese mundo, al que seré tan extraño como un hurón o un cochinillo?» «Oh, por lo que a eso se refiere, señor conde, con sumo gusto me tendrá a sus órdenes, y tanto más, cuanto que por una carta que esta misma mañana he recibido, se me llama a París, donde se trata de una alianza con una de las familias de más prestigio y de mejores relaciones en el mundo parisiense». «¿Alianza por casamiento?», dijo Franz riendo. ¿Y por qué no? Así pues, cuando vaya a París, me hallará convertido en un hombre de juicio, un padre de familia. ¿No se hallará esta nueva posición social en armonía con mi natural gravedad? En todo caso, conde, se lo repito, yo y los míos estamos a su disposición». «Acepto», dijo Montecristo, «porque te juro que solo me faltaba esta ocasión para realizar ciertos planes que proyecto hace mucho tiempo». Franz no dudó que esos proyectos serían los mismos acerca de los cuales el conde había dejado escapar una palabra en la gruta de Montecristo, y miró al conde mientras decía estas palabras, tratando de leer en sus facciones alguna revelación de aquellos planes que le conducirían a París. Pero era muy difícil penetrar en el alma de aquel hombre, sobre todo cuando encubría con una sonrisa sus intenciones. «Pero seamos franco, conde», dijo Alberto, cuyo amor propio no dejaba de sentirse halagado con la misión de introducir a Montecristo en los salones de París. «Seamos francos, ¿es acaso lo que dice solo uno de esos proyectos que, edificados sobre arena, son destruidos por el primer soplo de viento?» «No, te lo aseguro. Deseo ir a París, y no solo lo deseo, sino que hasta es indispensable que vaya». «¿Y cuándo?» «¿Cuándo estarás tú allí?» «Yo, dentro de 15 días o 3 semanas a más tardar. Solo el tiempo para llegar allá». «Pues bien», dijo el conde, «te doy término de 3 meses. Bien ves que no ando indeciso en señalarte el plazo que debe mediar hasta nuestra próxima entrevista». «¿Y dentro de 3 meses?» exclamó Alberto lleno de gozo.
¿Irá a llamar a mi puerta? ¿Quieres mejor una cita de día y hora? Te prevengo que soy muy exacto. Perfectamente. Pues bien, que así sea. Y tendió la mano hacia un calendario colgado junto a un espejo. Veamos. Hoy estamos a 21 de febrero. Son las 10:30 de la mañana, dijo sacando el reloj. ¿Quieres esperarme el 21 de mayo próximo, a las 10:30 de la mañana? Claro, claro. El almuerzo estará preparado. ¿Dónde vives? Calle de Helder número 27. ¿Vives en tu casa solo? ¿Tendré que incomodar a alguien? Vivo en el palacio de mi padre, pero en un pabellón en el fondo del patio, enteramente separado del resto de la casa. Bien. Montecristo sacó su cartera y escribió: Calle Helder, número 27, 21 de mayo, a las 10:30 de la mañana. Y ahora, dijo el conde, guardando su cartera en el bolsillo, pierdan cuidado, porque les advierto que la aguja de su reloj no será más exacta que la del mío. ¿Lo volveré a ver antes de mi partida?, preguntó Alberto. Depende. ¿Cuándo partes? Mañana, a las 5 de la tarde. En ese caso me despido de ti. Tengo que irme a Nápoles, y no estaré aquí de vuelta hasta el sábado por la noche, o el domingo por la mañana. ¿Y tú?, preguntó el conde a Franz. ¿Partirás también, señor barón? Sí. ¿Para Francia? No, para Venecia. Me queda todavía 1 año o 2 en Italia. Entonces, ¿no nos veremos en París? Temo que no podré tener ese honor. Vamos, señores, buen viaje, dijo el conde a los 2 amigos, presentándole una mano a cada uno. Era la primera vez que Franz tocaba la mano de aquel hombre, y al hacerlo se estremeció, porque aquella mano estaba helada, como la de un muerto. Por última vez, dijo Alberto. Queda dicho bajo palabra de honor, ¿no es verdad? Calle de Helder, número 27, el día 21 de mayo, a las 10:30 de la mañana. El 21 de mayo, a las 10:30 de la mañana, calle de Helder, número 27, respondió Montecristo. Después de esto, los 2 jóvenes saludaron al conde y salieron. ¿Qué te ocurre?, dijo Alberto a Franz al entrar en su cuarto. Pareces disgustado. Sí, dijo Franz, te lo confieso. El conde es un hombre singular y me causa inquietud esa cita que te ha dado en París. ¿Esa cita? ¿Con inquietud? Estás loco, mi querido Franz, exclamó Alberto. ¿Qué quieres? ¿Loco o no? Tal es mi idea. Escucha, y me alegro que se presente ocasión de decírtelo. Siempre te he encontrado muy frío con relación al conde, quien por su parte no puede haber estado más fino y expresivo para con nosotros. ¿Tienes algún motivo particular de resentimiento contra él? Quizás. ¿Lo has visto ya en alguna parte antes de encontrarle aquí? Sí. ¿Dónde? ¿Me prometes no decir una palabra a nadie de lo que voy a contarte? Prometido. Está bien. Escucha entonces. Y entonces Franz contó a Alberto su excursión a la isla de Montecristo, cómo había encontrado allá una tripulación de contrabandistas, y entre ellos 2 bandidos corsos. Contó la hospitalidad mágica que el conde le dio en su gruta de las 1001 noches. Habló de la cena, no pasó por alto el hachís, las estatuas, la realidad y el sueño. Le dijo que al despertar, por única prueba de tan extraños acontecimientos, ya no quedaba más que aquel pequeño yate, en alta mar, muy lejos, envuelto entre la niebla que se desprende del horizonte y encaminándose a toda vela hacia Porto Vecchio. Habló luego de Roma, de la noche del Coliseo, de la conversación que había oído entre él y Vampa, conversación relativa a Pepino, y en la cual el conde había prometido obtener el perdón del bandido, promesa que también había cumplido, como habrán podido juzgar nuestros lectores. Al fin llegó a la aventura de la noche precedente, el apuro en que se había encontrado, al ver que le faltaban para completar la suma de 6 a 800 piastras, en fin, a la idea que se le ocurrió de dirigirse al conde, idea que había tenido a la vez un resultado tan novelesco y tan satisfactorio. Alberto escuchó a Franz con la más profunda atención. «¿Y bien?», le dijo cuando hubo concluido. «¿Qué encuentras en todo eso de particular? El conde es viajero. El conde tiene un buque suyo, porque es rico. Ve a Portsmouth o a Southampton. Verás los puertos atestados de yates pertenecientes a ricos ingleses que tienen el mismo capricho.
para saber dónde hospedarse en sus excursiones, para no probar nada de esa espantosa cocina, a que estoy sujeto yo hace 4 meses, y tú 4 años, para no dormir en esas detestables camas, donde no puede uno cerrar los ojos. Haz amueblar una habitación en Montecristo. Cuando su habitación está amueblada, teme que el gobierno toscano le despida, y sus gastos sean perdidos. Entonces compra la isla y toma el nombre de ella. Amigo mío, busca en tu memoria y dime, ¿cuántas personas conocidas de nosotros toman el nombre de una propiedad que jamás fue suya? Pero, dijo Franz Alberto, esos bandidos corsos que se hallan entre su tripulación. Vuelvo a preguntarte, ¿qué ves en todo eso de particular? Sabes mejor que nadie que los bandidos corsos no son ladrones, sino pura y sencillamente fugitivos, a quienes alguna vendetta ha proscrito de su ciudad o de su aldea. Bien puede verlos uno sin comprometerse. En cuanto a mí, te aseguro que si alguna vez voy a Córcega, antes de hacerme presentar al gobernador y al prefecto, me hago presentar a los bandidos de Colomba, por lo que pueda suceder. Simpatizo mucho con ellos. Pero Vampa y su banda son bandidos que detienen para robar, no lo negarás, ya que tenemos muchas pruebas de ello. ¿Qué dirás, pues, de la influencia que ejerce el conde sobre semejantes hombres? Diré, amigo, que como según toda probabilidad, debe la vida a esa influencia y no debo juzgarla con rigidez. Así pues, en lugar de acusarle como tú de un crimen capital, deberé excusarle, si no por haberme salvado la vida, lo cual es exagerar mucho las cosas, por haberme al menos ahorrado 4.000 piastras, que son 24.000 en tu moneda, suma en la que seguramente no me hubiera estimado en Francia, lo cual demuestra que nadie es profeta en su tierra. A propósito, dime, ¿de qué país es el conde? ¿Cuáles son sus medios de existencia? ¿De dónde le ha venido esta inmensa fortuna? ¿Cuál ha sido esa primera parte de su vida misteriosa y desconocida? ¿Quién ha esparcido en la segunda esa tinta sombría y misantrópica? Eso es lo que yo quisiera saber. Querido Franz, al recibir mi carta y ver que teníamos necesidad de la influencia del conde, ha sido decirle: Alberto de Morcerf, mi amigo, corre un gran peligro. Ayúdame a sacarle de él, ¿no es verdad? Sí. Entonces te pregunto, ¿quién es ese Alberto de Morcerf? ¿De dónde le viene ese nombre, su fortuna? ¿Cuáles son sus medios de existencia? ¿Cuál es su país? ¿Dónde ha nacido? ¿Te ha preguntado todo eso? Dime. No, es cierto. Fue y me libró de las manos de Vampa, donde a pesar de mi apariencia desenvuelta, como dices, tenía una figura triste, lo confieso. Pues bien, amigo, cuando cambio de semejante servicio, me pide que haga por él lo que se hace todos los días por el príncipe ruso o italiano que pasa por París, es decir, presentarlo en sociedad. ¿Quieres que se lo rehúse? Vamos, Franz, ¿estás loco? Preciso es decir que, contra su costumbre, la razón estaba entonces de parte de Alberto. En fin, repuso Franz dando un suspiro. Haz lo que te plazca, querido vizconde. Todo cuanto me está diciendo es muy convincente, pero no por eso dejo de creer que el conde de Montecristo es un hombre extraño. El conde de Montecristo es un filántropo. ¿No te ha dicho qué objeto le guiaba a París? Pues estoy convencido de que va para concurrir al premio Montyon. Y si solo necesita mi voto para obtenerlo, se lo daré. De modo, mi querido Franz, no hablemos de esto, sentémonos a la mesa, y vamos enseguida a hacer la última visita a San Pedro. Y así lo hicieron, y al día siguiente a las 5 de la tarde, los dos jóvenes se separaban. Alberto de Morcerf para volver a París, y Franz d'Épinay para ir a pasar unos 15 días a Venecia. Sin embargo, pocos momentos antes de subir al carruaje, Alberto entregó al mozo de la fonda. Tanto temía que su convidado faltase a la cita, una tarjeta para el conde de Montecristo, en la cual, bajo estas palabras, Vizconde Alberto de Morcerf, había escrito con lápiz: 21 de mayo, a las 10:30 de la mañana, número 27, calle de Helder.